Soy Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo. Hoy es 11 de julio del año 2019. En esta oportunidad quiero platicar con usted acerca de varios aspectos muy importantes al respecto del complicadísimo proceso electoral por el que atraviesa nuestro país. La organización Guatemala Inmortal hace apenas unos 2 o 3 días presentó otra acción penal más en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, esta vez adjuntando 800 pruebas que demuestran los vicios de procedimiento en el proceso electoral por parte del Tribunal Supremo Electoral. El tema es sumamente complejo y además involucra varios actores sumamente importantes. Aquí es vital saber separar lo importante de lo urgente. ¿Qué es lo importante en este momento? Es de vital importancia que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral renuncien a su cargo. Y es urgente que el Ministerio Público, que la señora Fiscal General, lleven a cabo una investigación exhaustiva al respecto de la responsabilidad de estas personas en los vicios de procedimiento de las elecciones del 16 de junio. Tenemos que saber que el trabajo del Ministerio Público al respecto de personas o funcionarios públicos que gozan del derecho de antejuicio es muy complicado. Es un proceso engorroso. El Ministerio Público tiene que solicitar a un juez competente, ya con las pruebas en la mano acerca de la responsabilidad de las personas indicadas, tiene que solicitarle a este juez que proceda a iniciar el procedimiento de anulación del derecho de antejuicio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en este caso. El juez contralor lo que hace entonces es elevar a la Corte Suprema de Justicia el caso. Esto se lleva alrededor de unos 10 o 15 días. La Corte Suprema de Justicia lo que ha hecho tradicionalmente es resolver si procede o no procede trasladarlo al Congreso de la República. Según la experiencia que tenemos todos los guatemaltecos en este caso, en este tipo de casos, la Corte Suprema de Justicia se toma el tiempo que quiera, pero puede ser, podríamos decir, alrededor de 20 o 30 días, es decir, un mes. Lo traslada al Congreso de la República. El Congreso de la República procede a nombrar una comisión pesquisidora alrededor de unos 10 o 15 días después de haber recibido la solicitud del juez, el expediente. La comisión pesquisidora investiga, hace su trabajo, lo cual se demora, como usted recordará, en casos como el que estoy mencionando, alrededor de 3 semanas. Después de 3 semanas, emite una opinión que no es vinculante, es decir, no es una orden, sino que es solamente una recomendación a los diputados del Congreso de la República acerca de si deben o no deben remover el derecho de antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en este caso. Si los diputados deciden que hay que removerle el derecho de antejuicio, porque puede ser que decidan que no hay que removerle ese derecho de antejuicio, entonces proceden a trasladar a la Corte Suprema de Justicia el documento que recibieron de esa institución. Eso demora alrededor de una semana. La Corte Suprema de Justicia procede entonces a trasladarlo al juez, que como usted antes recordará, se los envió a ellos, es decir, a la Corte Suprema. Y este juez entonces ya le ordena al Ministerio Público que proceda con la investigación. Aquí estamos hablando alrededor de un mes más. Entonces, se abre un proceso ya con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sin derecho de antejuicio,
y se procede a juzgarlos, así de sencillo, y a definir si son o no son responsables del hecho que se les indica. Esto perfectamente, después de platicar con amigos abogados que me asesoran, podría llevar alrededor de 8 o 10 meses. Entonces, ciudadano, es sumamente urgente que la fiscal general lleve a cabo su trabajo respetando siempre el debido proceso, es decir, respetando las etapas que debe llevar cada proceso. Recuerde usted por qué se fue Iván Velázquez de Guatemala, por qué echamos a Iván Velázquez de Guatemala. Precisamente por violar la ley, porque no respetó las garantías constitucionales, porque violó el derecho al debido proceso de muchísimos sindicados, cosa que nosotros no queremos que se haga en la figura de nadie. Y yo de ninguna manera estoy defendiendo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque es aquí en donde yo señalo que es lo importante en este momento es que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral renuncien, y renuncien debido a que el pueblo se los exige. Por eso es que considero de vital importancia que el día sábado a las 2 de la tarde nos concentremos frente al Tribunal Supremo Electoral a exigir la renuncia de los magistrados titulares y que asuman la dirección de ese tribunal los magistrados suplentes, quienes sabrán que tienen que llevar a cabo un trabajo eficiente, porque si no, pasará con ellos lo mismo que está pasando con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, en caso de que los magistrados titulares renuncien la semana entrante, por ejemplo, entonces el trabajo del Ministerio Público, el trabajo del organismo judicial, se recorta muchísimo tiempo. Ahora, como usted recordará, el caso de Telma Aldana creo que es una excelente referencia en este sentido. Se procedió a dictar una orden de captura en contra de ella 5 meses después de que se presentó una querella en contra de la señora Aldana, hoy prófuga de la justicia. Es decir, respetando los tiempos legales, ese es el tiempo que demoraría en llevar ante la justicia a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Por eso, lo que hace sentido es exigir su renuncia frente al Tribunal Supremo Electoral. Eso es lo importante en este momento. Y después, proceder a que la justicia se haga cargo de ello. Es importante hacer notar que en toda esta crisis hay un gran ausente, y es el presidente de la República, quien se ha dedicado a negocios de altos vuelos últimamente y ha descuidado sus obligaciones. ¿Por qué sus obligaciones? Porque recordemos que el Procurador General de la Nación es el abogado del Estado y está a las órdenes del presidente de la República. Y el presidente de la República debió haberle ordenado al Procurador General de la Nación, al licenciado Donado, que actúe con respecto a la grave crisis que hay ahora. Una crisis que evidentemente nace a raíz de un fraude que no tiene su génesis en las elecciones del 16 de junio, sino que mucho antes, cuando, por ejemplo, eliminaron de la contienda electoral a la licenciada Suri Ríos sin que haya cometido un solo delito, sin que ni siquiera tenga contra ella una multa, una infracción por la municipalidad por haber atravesado una calle a pesar de estar el semáforo en rojo. Sin embargo, hay una candidata que tiene contra ella 22 denuncias penales, además de un antejuicio abierto, y sin embargo está compitiendo para la segunda vuelta. Eso simple y sencillamente no puede ser. De ahí la importancia de presentarse a manifestar el próximo sábado, es decir, pasado mañana, frente al Tribunal Supremo Electoral, a exigir la renuncia de los magistrados que dirigen esa institución actualmente.
Por favor, ciudadanos, no se confundan. Eso es lo importante. Eso es lo que hay que hacer en este momento. Eso es lo que necesita el país. Porque la segunda vuelta electoral y el recuento de votos no puede estar en manos de estos irresponsables. Por otro lado, eso sí, quiero recordarle a usted y a las autoridades competentes que el encargado del Departamento de Informática, el jefe del Departamento de Informática del Tribunal Supremo Electoral, no goza de derecho ante juicio. Y contra él sí pueden haber acciones relativamente inmediatas, debido a su responsabilidad en esta grave crisis política en la que estamos inmersos, gracias a la influencia del señor Iván Velázquez y además gracias a la impunidad que un grupo de embajadores encabezados por el embajador de los Estados Unidos, el señor Luis Arriaga, le está brindando a estos magistrados corruptos. Muchas gracias.